Y buenas tardes, mis hermanos, a todos los que nos están escuchando en Facebook aquí en Mérida, Yucatán, México. Son las 6:25 minutos. Y bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio con el programa Vida a las Naciones. Y está con nosotros nuestro hermano Martín López desde Argentina. Nos va a estar compartiendo una enseñanza que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Y así le dejamos el micrófono, mi amado hermano. Ok, muy buenas tardes a la gente de allí, de México, sí, de Mérida. Saludo a toda la gente por allí. Esto es buenas tardes, sí, acá ya es buenas noches. Un tema hermoso, sí, adicción, la adicción. Eh, es un tema en el cual muchas veces la iglesia no lo ha tocado. ¿Por qué no lo ha tocado? Tal vez lo ha predicado, sí, y lo ha predicado por encima, no porque no quiere tocarlo, sino porque muchas veces tocar ese tema es un tema medio que cita bíblica agarro para poder hablarlo, para poder ministrarlo. Y Dios nos enseña en la palabra algo, sí que tenemos que pedir sabiduría. Con esto, obviamente, no me estoy jactando de ser sabio, sino de que todos aquellos que está en contra de un hijo de Dios, en este caso la adicción, ¿sí? Eh, Uno como predicador, ¿sí? Tiene que empezar más en este tiempo. Yo creo que en todos los tiempos hubo cuestiones, ¿sí? Bastante malas para el pueblo de Dios y para toda la generación, y aún para el que no es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tiene la venda quitada, ¿sí? Sabe lo que le es permitido y lo que no. Y para no caer en ciertas tentaciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser lleno del Espíritu Santo, leer la palabra, estar en actividad en este sentido, en la actividad que Dios te ha llamado. Eso tiene que ser bien claro. Entonces, bien, a veces no se toca ese tema de adicción. Hay muchas adicciones, pero vamos a ir a la palabra, a ver qué me dice la palabra sobre este tema. Vamos a ir al libro en la versión NBI, libro de Primera de Corintios 6:12, y lo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, dice el apóstol. Todo me está permitido, pero no me dejaré que nada me domine. ¿Qué tiene que ver con la adicción? Bueno, la adicción te domina. La adicción es algo tan fuerte que va a llegar a dominarte y hasta destruirte. Del otro lado tenemos a alguien que maneja la adicción, ¿sí? Satanás, el príncipe de este mundo. Y cuando uno habla de adicción, enseguida piensa en la sexualización. Si ves eh, es un demonio fuerte que se está moviendo en estos tiempos, pero hay muchos tipos de adicción. Tenés la adicción al amor propio, tenés la adicción al aplauso para la persona, adicto a uno mismo. ¿Sí? Hay personas que son muy adictos a que se vean ellos. Lamentablemente, tristemente, vemos personas, ¿sí? Muy buenos y muy elocuentes, pero que le quitan la gloria al Señor. Y acá es donde vamos a entrarle con la palabra por esta razón. ¿Por qué nos dejamos dominar por eso, ¿sí? Por esa adicción? Hay personas que terminan de predicar y empiezan a fumar, si agarran su tabaco y fuman. Ahora bien, por allí alguien me ha preguntado, pero entonces uno viene a la iglesia y tenés que dejar el cigarrillo. Yo siempre les digo lo siguiente, el Espíritu Santo, si somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a limpiarte y empezás de alguna manera, ¿sí? De una forma que solamente el Espíritu de Dios trata, a limpiarte por dentro y ya rechazás lo que es, lo que ensucia al templo del Espíritu y lo que obviamente te hace mal, lo que es el tabaco. Y hay personas que se encierran en eso, dicen, vas a la iglesia y dejas de fumar. El Espíritu Santo enseguida empieza a trabajar en la persona. Siempre tenemos que ir a esa parte, a que el Espíritu de Dios es quien empieza a trabajar, no que vos vas y tenés que dejar, no. Uno tiene que enseguidita el Espíritu Santo empieza a trabajar en la persona. Pero la adicción, ¿sí? Aquí dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo te está permitido. Aquellos que dicen, voy a la iglesia, pero no me dejan hacer esto. Todo te está permitido. Pero no todo es para tu bien. Te lo vuelvo a repetir otra vez. Todo te está permitido. Acá, aquel que te dice en la iglesia, no me dejan. No, no, no. Pero el apóstol aclara.
pero no todo es para mi bien. ¿Por qué no todo es para mi bien? Porque no me edifica, porque te lleva a caer. Hay que aclarar este concepto, ¿sí? Porque te lleva a deseos y a cuestiones de las cuales el Espíritu Santo no trabaja en la persona. Y cuando te lleva a deseos pecaminosos, va camino a la destrucción. Por eso hay que buscar qué significa adicción, hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos. Usted lo sabe muy bien. En especial, drogas. Y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia. Entonces, cuando vemos esto, ¿sí? Que uno depende de una droga o depende, hay personas que dependen, hermano, escuchen con atención, dependen del aplauso, es tanto el ego que tienen, ¿sí? Para poder servir a Dios. O dependen de un púlpito. Si vos no le das un púlpito, ellos no pueden servir a Dios. Yo te voy a decir, no, hermano, usted está exagerando. No, no estoy exagerando. Cuando vos encontrás ese tipo de gente, vos decís, no puede ser. Y lo vas a empezar a ver. ¿Por qué? Porque es tanto el anhelo que tiene la persona en querer tener el púlpito que cualquier cosa hace para poder estar ahí. Y el mejor púlpito es donde lo encontrás en las calles. Claro, claro que sí, que está bueno enseñar la palabra, pero ¿qué pasa si tenés 5 o 6 predicadores dentro? Es otro tema, pero bueno, sí, hay personas que son adictos al yo, que yo tengo que estar. Y tenemos que entender que otros también nos edifican. Todo me está permitido, pero no me dejaré que nada me domine. Iglesia, no dejes que nada te domine. Que no te domine tu amigo, que no te domine tu esposo o tu esposa si te lleva, escuchá, si te lleva a enfriarte espiritualmente, que no te domine. Porque la salvación es personal y el ministerio también. Se sobreentiende, iglesia, que tenés sabiduría cómo llevar tu matrimonio, no vas a andar a las contiendas, ¿ok? Pero se sobreentiende que es lo que se llama oración y sabiduría, ¿sí? Y palabra, para poder llevar adelante todo. Pero no tenés que dejarte enfriar nunca, por nada, ¿sí? Dios es orden, y Dios en estos temas empieza a hablar y a acomodar en orden, ¿sí? Para que no haya contienda, para que haya acuerdos. Muy importantísimo eso. De decirlo, de hablarlo y que la persona lo agarre para sí. Muchas veces eh, uno empieza a actuar de forma de la cual Dios no está, ¿sí? Pero no es el tema a tocar. La adicción, hay personas que son adictas y cómo Dios puede sacarte de eso. Cuando se habla de la adicción, hermano, la adicción es algo muy peligroso. Es peligroso la persona que solamente piensa en algo, ¿sí? Pero déjeme decirle que si vos estás ligado a alguna adicción, el Espíritu Santo es aquel que te da convicción de pecado y te limpia. Hay personas que quieren salir y no pueden. Bueno, no habrá hombre que te saque, sino solamente el Hijo del Hombre, Jesucristo, que te va a libertar de toda adicción, ¿sí? De todo pecado. Es tiempo de volver a los pies del Señor y de decir, porque hay personas que están escuchando ahora, ¿sí? Y están alejados del Señor, que están adictos a algo. ¿Sí? Hay personas adictas a la pornografía, hay personas adictas a montones de cuestiones, ¿sí? Muy, muy tremendas, ¿sí? Que dañan a la persona. Y de repente no quieren volver a la iglesia por vergüenza o por temor. No, la iglesia está para sanar el corazón de la persona, ¿sí? La iglesia está para restaurar. ¿Amén? En toda adicción se mueve algo. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Sí? Algo que, obviamente, es como si fuese otro salvaje dentro de uno. Y claro que sí, iglesia, y no hay dominio propio en la persona. Al no haber dominio propio, pasa eso. Por eso el que es hijo de Dios, algunos tienen adicciones, lamentablemente. A aquellos que tienen adicciones, escucho con atención. Pídale a Dios dominio propio y llénese del Espíritu Santo. Y va a ver cómo saldrá adelante. Porque hay cosas que uno a veces no puede dejar. Hay personas adictos al teléfono. Satanás, que es muy astuto, trabaja en esa área. Hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy astuto, ¿sí? Muy prudente en estas áreas.
Primera de Corintios 10:13, escuchen con mucha atención. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Fíjate lo que dice. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida a fin de que puedan resistir. Si vendrá una tentación. El tema es no habitar y cohabitar en la tentación. Amén. Porque Dios te libra de ahí. Pero no vamos a sufrir ninguna tentación que no sea de género humano. O sea, todo, todo lo que vamos a pasar es de género humano. Pero Dios es fiel ¿para qué? Para que vos soportes la tentación. No permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Dios no va a permitir, siempre y cuando la persona ore. Señor, líbrame de la tentación. No de la caída, de la tentación. Porque estar en la tentación es como estar en arenas movedizas, iglesia. Y estar en arenas movedizas es un peligro. Entonces, líbrame de la tentación. ¿Y qué tiene que ver con la adicción, hermano? Tiene que ver mucho. Con la adicción, uno es tentado a moverse en esa adicción, sea cual fuere. Hay personas adictas a dormir. Hay personas adictas a no dormir. Son demonios que trabajan, ¿sí? Para que vos tengas una deficiencia en tu organismo. Iglesia, hay que aclarar algo, ¿sí? Uno tiene que tener un concepto bastante claro de lo que es el cuerpo de uno, cómo cuidarlo, cómo dormir, o sea, en el descanso, a eso me refiero, ¿sí? Hay cosas que uno tiene que estar ahí, pendiente de uno mismo. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo y esto lo tenemos que cuidar porque no es nuestro, es de Dios, ¿sí? Entonces hay que cuidar. No podemos andar metiéndonos en lugares y en cuestiones espiritualmente hablando, ¿sí? Que nos va a dañar. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y más aún aquellos que predicamos en las calles, los ojos bien abiertos, ¿sí? Porque el enemigo se mueve con mucha vehemencia ahí en esos lugares. Uno no tiene que salir con miedo, pero tiene que salir con total autoridad que Dios depositará en cada uno de sus hijos. Fíjese, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él le dará también la salida, a fin de que pueda resistir. Dios te dará la salida en todo aquello que sea tentación, ¿sí? Te va a dar la salida, siempre y cuando no quieras habitar en eso de ya tentación. Hay personas que les gusta habitar ahí. Si total, Dios, te dicen, ¿sí? Dios me sostiene, pero están en la tentación. Les gusta estar ahí. Eso me está diciendo que la persona prácticamente quiere vivir en ese pecado. ¿En qué pecado? En el pecado que viene después. Entonces hay que tener mucho cuidado, iglesia. Cuando vos tenés una mentalidad de reino, este tema lo tocas y lo ministrás por la razón de que lo sobrepasaste. Nada te domina. Nada ni nadie te domina. No hay quien pueda dominarte. O sea, el único que te puede dominar es el Espíritu Santo de Dios, nadie más. Entonces, vos no sos una persona que te dejas doblegar porque al otro le place. No, no, no. Vos sos una persona que te dejas doblegar por la palabra, por el servicio que Dios te ha dado. Esa debe ser nuestra verdadera, no adicción, sino nuestra verdadera vida, ¿sí? Somos y tenemos una identidad como hijos de Dios, identidad de reino, ¿ok? Y en esa identidad debemos estar, vivir, ¿sí? Y extendernos para dar fruto abundante para el reino de Dios. Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Hay que estar alerta, hay que estar alerta, iglesia, ¿sí? Pero también oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por allí muchos se justifican diciendo, bueno, yo quiero, pero no puedo. ¿Nunca te preguntaste por qué no podés? Porque si uno no puede, muchas veces porque no se esfuerza. No, hermano, lo que pasa es que yo no puedo leer la Biblia, muchos pueden argumentar así. Hermano, lo que pasa es que a mí me cuesta orar. Esas son todas mentiras. Porque aquel que quiera leer la palabra va y lee la palabra. Que no entienda ciertas partes porque eso ya entra en
en el tiempo de Dios, bajo el conocimiento de Él, pero pedirle a Dios tener sabiduría y entendimiento de Él para conocer las Escrituras. Pero diferente es que vos me digas, yo no puedo orar, no puedo leer, no querés, no podés. Amén. Es todo un tema, el cual es fácil de contrarrestarlo. ¿De qué manera? De esta manera. Presentar eso a Dios y decirle, yo quiero salir de esto. Yo no puedo tener esta tibieza espiritual. Iglesia, usted no fue llamado a la tibieza espiritual. Usted no fue llamado a que en cada momento caiga en una adicción. No fue llamado a eso. Dios no lo llamó para eso. Usted fue llamado para tener victoria tras victoria en el nombre de Jesucristo. Y para eso tiene que estar crucificada la carne, todas las pasiones y deseos. ¿Y cómo hago, hermano? No puedo. Bueno, por eso esta prédica es muy desafiante, como casi todas las prédicas, ¿sí? Son mensajes en los cuales Dios nos habla a todos diciéndonos, basta de la tibieza espiritual, basta. La tibieza espiritual no es algo que vaya a edificar nuestras vidas, iglesia, ni la tuya ni la mía. Si somos tibios espiritualmente, no vamos a... Primeramente, yo te voy a decir algo, ¿sí? Iglesia hoy, predica mucho sobre los ministerios y no está mal, pero tenés que conocer a aquel que da los ministerios, a Jesucristo. Si no lo conoces, si no tenés una comunión con Él, ¿cómo vamos a poder ministrar algo que se nos ha confiado cuando no conocemos a aquel que nos confió algo? ¿Se entiende, no? Cuando yo no confío o no conozco al que me confía algo, ¿cómo puedo confiar? ¿Se entiende? No hay una confianza. Si no lo conozco, te estoy hablando cualquier cosa entonces. Ahora, si yo lo conozco, sí está la confianza. Es un juego de palabras, pero hay que prestar atención. Gálatas 5:16. El apóstol Pablo acá me asombra un poco, ¿por qué? Porque los Gálatas empezaron bien espirituales, iglesia, ¿sí? Bien espirituales. Sin embargo, hubo un problema. Si empezaron a cuestionar algunas cosas, y el apóstol dijo, oh Gálatas insensato, empezando por el espíritu, terminaban por la carne. Y el apóstol se puso a orar, a clamar, a gemir, para que vuelvan a ser Cristo en ellos, ¿sí? Para que se vuelva a restaurar, para que sean restaurados, para que sean renovados, porque pasa esto cuando uno le da lugar a la adicción, es adicto a algo. ¿A qué cosa? Hay personas que son adictos, como le dije hoy, que está muy de moda en las congregaciones, al yo. Si no está esa persona, no sirve el culto, no sirve la reunión, porque yo tengo que estar. Mira, te voy a decir algo. Dios es Dios, esté yo o no esté. El único y gran yo soy del que necesitamos nosotros es Él. Entonces no podemos nosotros decir, no, espérenme a mí, no. A veces hay gente que no le da lugar a otros por envidia, por celo y por contienda. Y en el libro de Gálatas se refleja eso, ¿sí? En las obras de la carne. Entonces hay cosas que son no se entiende. No se entiende, la iglesia no tiene que estar viviendo en esas cuestiones tan de niñeríos, ¿sí? Tan de pequeños. La iglesia tiene que crecer y empezar a vivir como el Espíritu Santo de Dios quiere. Vamos a Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, estos deseos. Pero para eso hay que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu conlleva una doblegación o doblegar nuestra carne. Es decir, en nuestra carne vas a tener que orar. Te vas a tener que levantar, a veces está muy calentito, a veces muy... Cuando hace frío, ¿no es cierto? Y a veces muy fresco y lindo cuando hace calor, pero hay que buscar a Dios. Hermano, si uno no busca a Dios, olvídese del rato. Olvídese. Si usted, o quien quiera que sea, no busca a Dios, y tenemos como iglesia que buscar a Dios, porque todos los días Dios tiene algo nuevo para nuestro ministerio y para nuestra vida espiritual.
Si a veces hay que renunciar a cosas, las renunciamos. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje. Si no dejamos que el Espíritu Santo de Dios trabaje, no vamos a crecer, no vamos a dar fruto, nos vamos a frustrar y vamos a apartarnos, porque ese es el trabajo que hace el aliado de Satanás, que es nuestra carne. Por eso tenemos que movernos. Si vos sabés a lo que Dios te llamó, movete, trabajá, hacé. Muchos te van a decir esto. ¿Para qué predicás si te dicen que no? No importa, vos estás sirviendo a Dios y de repente Dios te va a abrir puertas, ¿sí? De repente Dios te va a poner gente. Eh, Esa es la obra de Dios. Pensemos en esto, que Dios te llamó. El apóstol Pablo dijo algo que yo siempre lo tengo grabado en mi corazón: de nada hago caso. Yo no hago caso de nada, hermano. De nada negativo contra la palabra, no hago caso. Sigo hacia el plan, al propósito, ¿sí? Que Dios trazó para con mi vida, perdón. Y hay una meta, ¿sí? Que Dios puso en mi vida. Y un camino que Él seguramente lo tiene que enderezar. Vivan por el Espíritu. Vivamos por el Espíritu. ¿Por qué tenemos que vivir como queremos nosotros? A mí me parece que hay que hacer así, muchos dicen. A mí me parece perfecto, pero ¿sos guiado por Dios? ¿Te guió el Espíritu Santo? A veces la persona hace cosas porque quiere, ¿sí? Porque solamente dice, no, y sí, a mí me parece que es una buena intención. Bueno, buena intención, ¿sí? Pero Dios mismo lo dijo. Hermano, uno es colaborador de Dios. Vos como colaborador con alguien trabajás, ¿sí? Comentándole siempre al otro qué es lo que vas a hacer. ¿Y cómo le voy a comentar yo a Dios, hermano? No tiene sentido. ¿Cómo que no? Si tenés el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces uno tiene que moverse de esa forma, ¿sí? Y entonces deshace las obras y los deseos pecaminosos. Estamos en este estuche. Y este estuche te va a llevar siempre a querer buscar, porque estamos en naturaleza caída. Pero hermano, si solamente hay personas que dicen esto: soy pecador, que están todo el día atándose así, bueno, ¿qué te pensás que va a hacer el enemigo? Tentarte. Hay que hilar fino las escrituras. Y usted me va a decir, sí, pero uno peca. Claro, pero Dios, ¿qué mira? ¿Te mira a vos o mira la sangre de Cristo? Mira la sangre de Cristo. Eso no significa que uno tiene que estar pecando, sino que en cada error el Espíritu Santo te da una convicción y vos te levantás y seguís. No te estás atando diciendo soy pecador. Y sí, porque el mundo habla así. El mundo te dice, y sí, somos todos imperfectos. Y hay personas y hay cristianos y hijos de Dios que hablan así. Y sí, somos todos imperfectos. Sí, obviamente que lo somos, pero no lo hablemos. Porque quien lo habla se ata. Y Satanás se ríe después. Entonces seamos astutos. Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Escuchá: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Acá hay algo tremendo. Acá hay algo que a cualquiera asombra. Hagan morir lo que es propio de la naturaleza terrenal. Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, hagan morir. No dice que el Espíritu Santo lo va a hacer. Hagan. Obviamente que Dios nos ayudará, ¿sí? Pero fíjate, el último tema, la última parte, ¿qué es lo que dice? Malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. A veces hay personas que enfrentan, sí, a aquellos que tienen y adoran estatuas, pero si vos sos idólatra, si sos avaro, perdón, es idolatría, es lo mismo. Hay mucha gente que en el último tiempo es muy avarienta. Son idólatras. Tenés que arrepentirte. Tenés que convertirte a Jesucristo y dejar de vivir como vos querés. Esto es serio, hermano, ¿sí? Hay que hacer morir todo ese tipo de cuestiones. Uno no puede entrar al reino de los cielos con estas cosas. ¿Y cómo hago, hermano? Muy buena pregunta. Hay que orar, hay que ayunar, hay que meterse con Dios. Santiago 4:2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener
lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Pasa, ¿sí? Con aquellos que están, lamentablemente, con un espíritu de contienda. Desean algo y no lo consiguen, matan, sienten envidia. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Con esto. ¿Por qué? Porque cuando hay, y esto es tremendo, ¿sí? Cuando hay algo que se llama adicción, a lo que sea, cuando vos hablas sobre la adicción, la gente piensa en la droga, pero hay más adicciones. Entonces es algo que te ata, es algo que te tiene, que te subyuga, que te amarra. La pregunta es, ¿qué es lo que te tiene atado? Y específicamente no es la droga. Hay personas que, escuché con mucha atención, que no leen la palabra, o sea que desatienden su vida espiritual. Son adictos a las novelas, miran novelas, están ahí, clavados en la tele o en la TV. Entonces hay cuestiones acá en las cuales uno tiene que ver bien, ¿sí? Y examinar. Si uno no examina ese tipo de cosas, va a empezar a caer y a caer de a poquito y te vas a encontrar, lamentablemente, con el enemigo ahí, esperándote. Luego te enfrías, no lees, no orás. Y cuando estás viviendo de esa manera, el enemigo ya está preparando, ¿sí? Su banquete. Iglesia, no hay que darle lugar, no hay que darle lugar al enemigo. Ese es aquel que quiere verte mal, no le des lugar. ¿Qué adicción tenés? Sacala. Mi hermano, yo no sabía que esto era una adicción. Hablar con un hombre o una mujer de Dios y sos mujer, ¿sí? Y si tenés una adicción, una pasión que te domine, sacala. Pero me da vergüenza, no es tiempo de hablar de eso, ¿sí? Está en juego tu salvación. No puedes estar jugando con Cristo. No se puede estar jugando al, al, al evangélico. Esto no es un juego. Aquí es una cuestión de que el Señor te llamó, porque el Padre te llama. Y cuando el Padre te llama hay una revelación a qué tenés que hacer y cómo tenés que moverte en la obra del Señor. Vos no podés estar atrapado, colgado, sí, agarrado de una adicción, de un pecado, porque te va a hacer el yugo muy difícil. La carga no será ligera, no serás verdaderamente libre. Entonces te vas a preguntar, ¿por qué será que no estoy dando fruto? Por esa misma razón, causa, ¿sí? Por esa circunstancia, no le estás dando lugar al Señor. Pero cuando vos le estás dando lugar al Señor, se rompen todas las ligaduras que tenías a las adicciones, cualquiera que sea. La adicción es tremenda, hermano, porque Satanás trabaja ahí. Y él se goza si vos estás mal. Y él se goza si vos caes. Y uno dice, pero bueno, voy a ir otra vez a la iglesia y me va a levantar. ¿Te irá a levantar Dios? Dios sí, pero uno no se levanta porque no le entrega de lleno su corazón. Por eso hay que abrir bien, y bien, ¿sí? Nuestros ojos hacia dónde estamos caminando. Vamos con otra cita bíblica, ¿sí? Estamos a unos minutos de terminar. Deseen algo, ya lo leí, perdón. Proverbios 6:28. ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Tremendo. ¿Qué tiene que ver con la adicción? Después de la adicción, ya caíste en la adicción, ¿sí? Y está el pecado. Y en el pecado uno sufre la consecuencia del pecado. Por eso que dice, ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? ¿Puede alguien, quien quiera que sea, caminar sobre el fuego sin quemarse? Claro que no. Y el enemigo lo que hace es eso, ponerte las brasas para que vos, escuchá, para que vos te quemes. El tema es que uno va caminando hacia ahí y no le da importancia a lo que pueda llegar a pasar las personas, ¿sí? Que dicen, no, no creo que sean tan así, Dios me va a guardar, Dios no te guarda nada.
porque de tu decisión empezás a moverte conforme vos querés. Primera de Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos, porque el mundo tiene malos deseos. Hermano, no sea tan así, eso es fuerte. Tiene malos deseos. ¿Qué vemos en el mundo hoy? Pasiones desordenadas, vínculos desordenados en la familia, ¿sí? Malos deseos, avaricia, idolatría, codicia, maldad. Y gente que dice que cree en Dios y están llenos de maldad. Pero el que hace la voluntad de Dios, que es el Hijo de Dios, permanece para siempre. Usted y yo vamos a permanecer para siempre porque es voluntad del Padre. Por eso mismo te digo, ¿sí? Acá hay que tomar decisiones y decisiones firmes y fuertes. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, ¿por qué? Es mi pariente, ¿sí? Es mi primo, es mi hermano, yo no voy a ir a la iglesia porque vino él. Llévatelo a la iglesia. Y si no quiere que te espere, puede venir otra vez. Y le predicás, y le hablás de Cristo. Y si no le hablas, tenés que tener sabiduría cómo manejarte. ¿Para, para qué? Para vos hablarle conforme Dios te dé, conforme a la gracia que el Espíritu Santo de Dios puso en tu corazón. Uno no puede ser dominado por alguien. Cuando sos hijo de Dios, iglesia, el Hijo de Dios tiene que dominar en el mundo espiritual, ¿sí? Las obras de las tinieblas. Ponerlo bajo sus pies, como está escrito. Y sin ninguna duda, todos aquellos que están del otro lado, yo sé que Dios hará así. ¿Por qué? Porque esta palabra no va a volver vacía. Porque usted, si está en alguna adicción, Dios lo va a libertar. ¿Cuándo? Ahora mismo, porque esta palabra tiene poder. La palabra tiene poder. La palabra tiene autoridad, es voz de Dios. Entonces Dios empieza a romper cadenas, los yugos, las ligaduras que puedan llegar a atar tu vida, para que vos seas verdaderamente libre. Un hombre y una mujer de Dios que lleve el mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación en la familia, a donde quiera que Dios te ponga. Esto empieza primero por el entorno, luego sigue. Por eso, si vos sos hijo de Dios, habrá momentos en el cual la adicción quiera llegar, pero vas a ser inteligente y te vas a acordar de esto. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo voy a permanecer para siempre y usted que es hijo de Dios también. Hermano, no sea soberbio, no sea vanaglorioso. No, no, no. Yo le creo la palabra y por tanto estoy trabajando como Dios lo hace. Estoy haciendo la voluntad de Dios y voy a permanecer para siempre. Y usted también. Estamos confirmando nuestra identidad delante de cualquiera que diga, no, no creo, vas a ver. ¿Qué vas a ver? Vas a ver cómo vos también vas a servir a Cristo y vas a seguir a nuestro Dios y te vas a levantar, ¿sí? Como hijo de Dios, como hija de Dios. El punto principal de toda adicción es que vos conozcas y sepas que tenés toda la autoridad del Padre en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Para romper esos yugos y levantarte como un guerrero y una guerrera, como un hijo, una hija con identidad de reino. Iglesia, oyente, les mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos reencontramos el día sábado, ¿sí? A las 20 horas. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Martín López, por esta hermosa enseñanza. Que el Señor me lo bendiga y nos vemos el sábado, si así el Señor nos lo permite. Bendiciones. Que tengan una excelente noche. Bendiciones. Igualmente. Amén.